que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Así que vamos a comenzar a leerlo. Muy bien, vamos a leer el texto bíblico. Ustedes pueden ver en la pantalla lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, para comenzar, debemos tener en cuenta que el texto es litúrgico. ¿A qué nos referimos con algo litúrgico? A un culto, ¿sí? O sea, si nos damos cuenta, voy a volver a compartir. Miren ahí, por ejemplo, voy a comenzar a hacer algunas anotaciones. Vamos a retroceder, a ver un segundo. Ahí. Si nos damos cuenta, por ejemplo, miren ahí. Ay, ay, ahora sí. Miren ahí, dice, bienaventurado, dice el que lee. O sea, hay una persona que lee. Imagínense que esa persona está en el púlpito y comienza a leer. Y luego dicen, y los que oyen. Ah, entonces hay una persona que lee y también hay personas que oyen, ¿sí? Además de que oyen, dice, guardan. Entonces, repetimos, ¿por qué decimos que es un texto litúrgico? Porque hay una persona que lee y hay personas que están escuchando y guardando. Imagínense, por ejemplo, la siguiente imagen. Ahí está. Por ejemplo, utilicé esta imagen, ¿no? Una persona, bueno, aquí aparece la señora White, una persona que habla y aparte están los oyentes. A eso nos referimos de que el texto de Apocalipsis 1:3 es litúrgico. Hay uno que habla y el resto oyen y guardan, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, por favor. Obviamente esto era común, ¿no? Común era en el primer siglo, ¿ya? Inclusive en el judaísmo, de que, por ejemplo, en las sinagogas habían personas o los rabís que leían y el resto escuchaban. En el caso de las iglesias igual, Gran Osborne, por ejemplo, señala eso, ¿no? Era común, por ejemplo, que el anciano en una iglesia de lectura a las escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, y las personas, sus oyentes, escuchaban. Así que lo que presenta aquí el apóstol Juan era una práctica común en el primer siglo. Vamos primero con la palabra bienaventuranza. Miren ahí, por favor, la palabra bienaventuranza. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Bueno, la bienaventuranza era técnico de un género literario que alababa a la persona por su felicidad. La palabra bienaventuranza, aunque ya lo vamos a ver en breve, ¿ya? Estaba asociado pues al culto, a la vida familiar y escolar, cuyo contenido eran las promesas de felicidad por la obediencia a la ley divina. Y fíjense lo que escribí en la parte de abajo. Comúnmente se iniciaba o se cerraba un discurso con alguna bienaventuranza. Es curioso, ¿no? El uso de las bienaventuranzas eran comunes en el judaísmo. En serio se los digo. Repetimos lo que se tocó en la presentación. Cuando en el judaísmo se daba un discurso, este se iniciaba con una bienaventuranza y a la vez se terminaba. Así que era recurrente el uso de alguna bienaventuranza. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Bueno, el término viene del griego Macarios. ¿Y de qué manera se traduce? Vamos a mirar aquí. Viene del griego Macarios y generalmente se traduce como feliz, dichoso, bendecido, afortunado, privilegiado
o también podría ser alguna felicitación. Miren, en pocas palabras, la bienaventuranza es la máxima expresión de la felicidad. Por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de contento, alegre, risueño, feliz. O sea, la máxima expresión de la alegría, la máxima expresión de la felicidad, ya ese es bienaventurado. O sea, bienaventurado significa recontra feliz, archi feliz. Es la máxima expresión de la felicidad. O sea, cuando Apocalipsis 1:3 te dice, bienaventurado el que lee, ¿qué te está diciendo? Recontra feliz es el que lee. Repito, la bienaventuranza es la máxima expresión de la felicidad. Tengamos en cuenta eso, por favor. Por eso es que aquí dice, ¿no? La palabra expresa una felicidad completa, total, ¿ya? Y es interesante de que cuando leemos el uso de la palabra bienaventuranza en todas las escrituras, generalmente se aplica al presente y también al futuro. Así que interesante, sinceramente. Bueno, vamos a avanzar. Hay otro verbo que utiliza, por ejemplo, Apocalipsis 1:3, que es leer, leer. Y la pregunta es, ¿qué entendemos por leer en el libro de Apocalipsis? Y voy a pedir que ustedes den lectura lo que dice aquí en la pantalla. A ver, Quique, ¿podrías leer, por favor? Amén. En el Nuevo Testamento, leer implica comprender. Está en esos versículos que se mencionan entre paréntesis. Está también lo que es permanecer, en segunda de Corintios 3:15, Hechos 15:21, informar, Hechos 15:31, saber los planes de Dios, Hechos 13:27, Mateo 22:31, y recordar, Marcos 12:26 y Mateo 21:42. Esta palabra no es únicamente dar lectura, sino entender y recordar lo que uno ha leído. Muy bien. Por eso, no sé si se acuerdan, varias veces leemos en el Nuevo Testamento, el que lee, entienda, ¿ya? Generalmente, la palabra leer en las escrituras significa también entender. Grábense eso, por favor. Voy inclusive a utilizar la pizarra para que se quede en la mente. Leer equivale a ¿qué? A entender. Es como que, por ejemplo, ¿no? Nuestra hermana Patty lee algo y si no entiende, a pesar de que leyó, es como que nunca hubiera leído. Entonces, para la Biblia, leer equivale o significa entender, atesorar lo leído. Y si es que yo no entiendo, es como que no hubiera leído. A eso justamente queremos llegar. Vamos a ver el siguiente verbo. Hemos visto ya lo que es leer, ¿sí? Vamos ahora sí con el verbo oír. Oír. Y voy a pedir que lo lea. A ver, ¿quién lo podría leer? La hermana Consuelo. Ana Consuelo, todo lo que vemos en la pantalla, por favor. Yo voy a leer porque ya no puede, pastor. Buenos días cada uno de mis hermanos. Ok, hermana Balbina, la escuchamos, gracias. Oír implica conocer y prestar atención a la palabra y advertencia del Espíritu Santo y de su palabra profética. El 2:7:3 de eso no creo, ¿no? No, continúe. Ya. Generalmente. Generalmente este verbo
abarca la comprensión, la aceptación y la obediencia de lo espiritual. Y la obediencia escuchar y obedecer son inseparables en el pensamiento bíblico. Muy bien, gracias hermana. Vamos entonces a utilizar la pizarra. Habíamos dicho que leer es igual a ¿qué? A entender. Aquí, oír, ¿qué significa entonces? Es igual a obedecer. Tengamos en cuenta eso, por favor. Por ejemplo, para el pensamiento bíblico, si mamá le aconseja a Quique, Quique, haz esto, por favor. Quique, oye, ¿ya? Oye lo aconsejado, pues va a obedecer lo aconsejado. Y si es que Quique no obedece el consejo, es como que nunca hubiese oído. ¿Me dejo entender? Interesante, sinceramente, el pensamiento hebreo, ¿no? Leer significa entender, ahora oír significa obedecer. Si la Biblia te dice, por ejemplo, Dios, ¿no? Oye mi palabra, ¿qué te está diciendo? Obedece a mi palabra. Y si es que tú o yo no obedecemos, ¿qué pasa? Es como si nunca hubiésemos oído. Solemos decir, ¿no? Entra por una oreja y sale por la otra. ¿Sí o no? Ya, es como si nunca hubiéramos oído. Ya los padres nos dicen eso a cada rato, ¿no? Tantas veces te digo, ¿no escuchas? ¿No entiendes acaso? Entonces, oír en el pensamiento bíblico significa obedecer. Tengamos en cuenta eso, por favor. Vamos a continuar. Finalmente, el verbo guardar. Y voy a pedir que la hermana Patti lea lo que dice en la diapositiva. Dice, guardar significa obedecer los mandamientos y la palabra de Dios. Implica mantener limpias las ropas. ¿Qué dice la justicia de Cristo? Me imagino que es el libro, ¿no? Que indica. Y dice, y sujetarse a las palabras de la profecía bíblica. Muy bien, gracias. Bueno, aquí también guardar, ¿sí? Guardar, vamos a colocar aquí, también equivale a ¿qué? A obedecer. Obedecer o también mantener. Por ejemplo, dice, como citó Patti, guardar las ropas o mantener limpias las ropas, ¿ya? Grábense, por favor, lo que está en la pantalla. Leer significa entender. Oír significa obedecer. Guardar significa obedecer o también mantener. Cuando se le dice, por ejemplo, guarden sus ropas, ¿qué te está diciendo? Mantén, ¿ya? Tus ropas así como están. En el caso de Apocalipsis 1:3, guardar pues significa obedecer. Tengamos en cuenta eso, please, al momento de leer este texto, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que nos está presentando Apocalipsis 1:3? Bueno, de que feliz es la persona que lee, pero ojo, cuando dice las palabras de esta profecía, no se refiere a toda la Biblia. Está diciendo que feliz es la persona que lee, ¿qué cosa? El Apocalipsis, ¿ya? No se olviden de eso, por favor. Los que oyen y los que guardan, por una sencilla razón, el Apocalipsis tiene como propósito también cambiar la vida de la persona que lo lee. Así de sencillo. Cuando tú lees el Apocalipsis, el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida y como ahí dice en la diapositiva, ¿no?
comienza recién la persona a experimentar la felicidad. O sea, el texto nos está diciendo de que el Apocalipsis cambia nuestras vidas, pero también nos hace felices. Curioso, ¿no? Porque la tendencia es que el Apocalipsis aparentemente nos daría miedo, cuando en realidad Apocalipsis 1:3, ¿qué nos está diciendo? Si tú lees el Apocalipsis, lo guardas, lo oyes, lo interpretas bien, ¿qué va a producir en ti? La felicidad. Eso nos está diciendo el texto bíblico. Fíjense lo que dijo el doctor Jacques Ducan. Voy a pedir que Quique le dé lectura, por favor. Más allá de la lectura litúrgica que resuena en nuestros oídos y de la profecía que desafía nuestra mente, el libro quiere conducirnos para que le entreguemos nuestra vida a Dios, que esté a tono con las cosas de ellas escritas. Enfoque existencial. Muy bien, gracias. Repetimos, ¿no? El texto de Apocalipsis 1:3 es litúrgico, ¿ya? Pero el texto nos explica ya cuáles son los objetivos del Apocalipsis. Y uno de los objetivos, ¿cuál es? Como dice ahí el autor, Ducan, que entreguemos nuestras vidas, que atesoremos ese libro y al final vamos a llegar a ser felices. Por eso es que ahí se hace un enfoque existencial. No nos olvidemos de eso, por favor. Voy a pedir que, a ver, ¿quién lo podría leer? Yo lo Dafne, leo, sí. pastor. Ok. Pati. Dice, el Apocalipsis no es pues una profecía de terror o de desgracias, ni una voz de condena o de llanto, sino de felicidad, de gozo y de bienaventuranzas, pues se abre con una bienaventuranza y se cierra con otra. Gracias. Sí, es curioso, ¿no? Ustedes van al Apocalipsis. Apocalipsis registra 7 bienaventuranzas. En el capítulo 1 aparece una bienaventuranza y en el capítulo 2, en el capítulo último, el 22, también. O sea, para iniciar el Apocalipsis comienza con una bienaventuranza y para terminar el Apocalipsis termina con otra bienaventuranza. Como les había dicho, ¿no? Al inicio, era común en la literatura hebrea o en un discurso comenzar con una bienaventuranza y terminar con otra. En Apocalipsis pasa eso. Inicia el Apocalipsis con una bienaventuranza y termina el Apocalipsis con otra bienaventuranza. ¿Por qué? Y ojo, en todo el Apocalipsis hay siete bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque como dice Olmo Veros, quien escribió la declaración que se acaba de leer, el Apocalipsis pues es un libro de felicidad. ¿Qué más? De gozo, de bienaventuranza. Hermanos queridos, el Apocalipsis 1:3 nos llama a la reflexión y nos pide que reconozcamos que el Apocalipsis tiene como objetivo hacernos feliz. No es un libro de terror, por si acaso. Es un libro que nos motiva ¿a qué? A experimentar la felicidad. Aquí hay otro autor. A ver, ¿alguien lo podría leer, por favor? El doctor Lat, un erudito ya de renombre. El Apocalipsis no fue dado solamente para transmitir informaciones sobre el futuro, sino para ayudar al pueblo de Dios en el presente, que por esta razón debe guardar las cosas escritas en las palabras de la profecía. Muy bien, gracias, hermana Yuraiki. Es interesante, ¿no? Tengamos en cuenta eso, por favor, porque voy a dejar de compartir. Valgan verdades, hay personas que leen el Apocalipsis únicamente para tener información, para nada más. ¿Qué va a pasar en el futuro? Leo el Apocalipsis. Cuando en realidad el libro de Apocalipsis ha sido dado ¿para qué? Para prepararnos. ¿Ya? No nos olvidemos de eso, por favor. Ha sido dado ¿para qué? Para reanimarnos.
para ayudarnos en el presente y en el futuro. Sobre todas las cosas, para que nosotros conozcamos a Jesucristo y experimentemos la felicidad. No ha sido dado el Apocalipsis únicamente para para darnos información de lo que podría ocurrir en el futuro o en realidad lo que va a ocurrir, ¿ya? Miren esto, por favor, esto lo escribí y tengamos en cuenta eso. Yo lo voy a leer, presten mucha atención, por favor. De acuerdo al texto, repetimos, Apocalipsis 1:3, la persona solo puede ser feliz siempre y cuando lea, oiga y guarde la palabra del libro de Apocalipsis, ¿ah? A menos que se incumpla uno de ellos, el lector no podrá llegar a la plenitud de la felicidad. Así que grabemos esos tres verbos, por favor. Leer, oír, guardar. Repitamos, leer, oír, guardar. El texto nos invita a leer el Apocalipsis, a oírlo. Repetimos, el Apocalipsis, y a obedecer lo que dice el Apocalipsis. Si hacemos esas tres cosas, seremos felices. Si no lo hacemos, no seremos felices. Eso está apuntando el texto bíblico de Apocalipsis 1:3. Ya vamos a terminar. Muy bien, en realidad ya terminamos. Y bueno, cerramos con la última parte del texto, ¿no? Porque el tiempo está cerca. Y ya con ese texto nos está diciendo que leer el Apocalipsis nos ayuda a prepararnos para la segunda venida de Cristo. Número uno, porque el Apocalipsis tiene como objetivo principal presentarnos a Cristo. Por lo tanto, si leemos el Apocalipsis, conoceremos mejor a Jesucristo. Número dos, nos relacionaremos mejor con Él. ¿Ya? Y número tres, porque el Apocalipsis nos provee también información de lo que va a pasar en el futuro y eso a nosotros nos va a ayudar para prepararnos. Por eso es que el texto termina de esa manera, ¿no? Lean, oigan, obedezcan lo que dice el Apocalipsis, porque si lo hacen, van a ser felices y van a estar más preparados, mejor preparados para la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos queridos, les animo en esta mañana a leer este libro, a guardar lo que dice, a obedecerlo, y van a ver de que el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones y vamos a conocer mejor a Jesucristo, lo que pasará en el futuro y estaremos mejor preparados para su segunda venida. Que Dios les bendiga en esta mañana y a leer siempre el último libro de la Biblia, que realmente es magnífico y va a ser de gran ayuda para nuestras vidas.